Entonces hay una cadena muy famosa, que luego tenemos una de ellas, que es la cadena que se dice Knowledge Discovery Database. Vamos a ponerlo acá. Vamos. Ok, acá. KDD. Ahora bien, vamos a decirlo así. La parte más tediosa, por así decirlo, que lo mencioné en una de las clases, viene siendo el proceso de extraer los datos. O sea, ¿por qué? Por el gran volumen que tienen los datos. Usted se va a enfrentar al problema del volumen, que yo mencioné el valor de las 5B. Usted se va a enfrentar al problema de la velocidad con la cual usted tiene que extraer ese dato. Usted se va a enfrentar al problema de que tiene que validar ese dato. Porque, ¿qué pasa con el tema de validar? No es suficiente una gran cantidad de volumen. O sea, yo no gano nada con tener una gran cantidad de volumen de datos y que esos datos, como se le llama, sean datos basura, que creo que mencioné ese término en el encuentro que tuvimos. Si yo tengo datos basura, el modelo o el resultado de lo que yo voy a hacer también va a ser basura. ¿Por qué? Porque no hice la limpieza correcta. Por eso se utiliza mucho el término limpieza de datos. ¿Por qué? Porque al momento de yo validarlo, yo le voy a agregar valor al dato. O sea, el objetivo suyo, ¿cuál es? Ese dato crudo que yo extraje, que yo creé un data warehouse, yo quiero agregarle valor para poder hacer mi análisis, mi modelado. O sea, yo necesito hacerlo. O sea, ¿qué es lo que quieren las empresas hoy en día? Crear nuevas áreas de oportunidades. ¿Qué es lo que quieren? Obtener mayores ganancias. Y cuando aprenden a trabajar con datos, ahí que comienzan a descubrir eso. O sea, ¿qué es lo que todas buscan? Conocimiento en las bases de datos. O sea, quieren extraer eso. O sea, van a utilizar la minería, van a aplicar la pirámide. Esa la vimos en la clase pasada. Yo te decía a ti que teníamos los datos, donde tenía elementos de contigo que representan hechos, información, datos procesados para ser útiles, conocimiento, aplicación mental de los datos y la información, y la sabiduría, evaluación e internalización del conocimiento. Tenemos lo que es el metadato, que te dice el conocimiento que la persona posee acerca de distintas clases de saberes, entre lo que se encuentran los procedimientos y las actitudes ante el aprendizaje. Ahora bien, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Un término que usted está viendo ahí, que se llama minería de datos. ¿Qué nosotros podemos decir de la minería de datos? Sencillo. Como dice ahí, el data mining es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes volúmenes de base de datos de manera automática o semiautomática. Mira lo interesante. Cuando tú estás creando un modelo, prácticamente, no te voy a decir todo, bueno, sí, la mayoría trae por así decirlo, sus herramientas para automatizar la forma como yo extraigo el dato. Usted se va a topar con una herramienta que se llama Airflow. La gente de Power BI van a tener algo que se llama On-Demand, Gateway. O sea, van a haber un sinnúmero de herramientas que te van a permitir automatizar el proceso de yo extraer esa data. ¿Por qué? Porque yo no me voy a poner a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, o cuando cierre la empresa, estar pendiente para yo poder importar esa data y yo poder trabajar y actualizar el dataset para yo poder ver los nuevos resultados o evaluarlo. O sea, yo tengo que utilizar alguna herramienta que yo programe eso y de manera automática, sea de un documento que esté en la nube, de un documento que esté en un desktop, de una base de datos, de donde quiera que se encuentre la información, yo quiero llevar esa información a mi data warehouse para cuando yo llegue al siguiente día y yo vaya a ver mi tablero o yo vaya a analizar mi data, eso esté actualizado. Porque yo no se lo puedo dejar bueno, el ingeniero mío de datos que lo haga. En algún momento se va a cansar y va a fallar. A lo mejor lo automatizamos.
Ahora, ¿cómo dice el objetivo? De encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. En la clase pasada yo les decía a ustedes, el dato te va a decir cosas que ni siquiera tú sabías que existían. O sea, cuando yo comencé en el mundo del análisis de datos, ahí fue que comprendí más, porque a veces uno tiene una perspectiva de algo. Yo decía, no, mira, yo recuerdo que había un centro de helpdesk y a como yo percibía lo que estaba sucediendo, quien yo pensaba que trabajaba más horas o quien yo pensaba que hacía el trabajo más rápido, al momento de uno comenzar a poner los numeritos, no era así. ¿Y qué comenzamos a hacer? A hacer un balance en la forma de trabajar, a concentrarnos más en los procesos de no apagar fuego, sino ser preventivos más que correctivos, porque nos dimos cuenta que siendo preventivos daba más resultados. Pero uno pudo convencer la gerencia de eso en base a números. No fue yo, que yo pienso, que yo creo, no, no. Llevamos los numeritos explicando, haciendo una predicción hacia el futuro de lo que podía suceder. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Base de datos, algoritmo y estadística. Mire qué mezcla más interesante. Para yo hacer minería, yo te pudiese decir que es parte de qué yo necesito. Base de datos, algoritmo y estadística. Cuando hablamos de algoritmo, hablamos sin número. Aquí hablamos de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado. Quizás el que vio inteligencia conmigo, ahí pudo ver algunos. El tema de la base de datos. Cuando hablamos de base de datos, todo el mundo se va a la mente a SQL, pero no, aquí puede venir SQL. Pueden ser bases de datos transaccionales y no transaccionales. Pueden ser bases de datos por como se dicen, SQL o no SQL. Okay. Va a cambiar la estructura de donde yo vaya a extraer ese dato. Una base de datos puede ser una tabla, un archivo en Excel, un repositorio lleno de documentos en Excel. O sea, esa parte ahí va a cambiar. Ahora, lo que me va a jugar a mí, la estadística. Es decir, yo tengo que tener ciertos conocimientos de estadística, la realidad. ¿Por qué? Porque va a hablar de porcentaje, va a hablar de probabilidades, de distribuciones, para usted poder hacer buenos modelos. O sea, la estadística es sumamente necesaria cuando nosotros comencemos a trabajar o cuando usted comienza a trabajar con modelos que tengan que ver, usted trate de explicar la data. Porque al final, la minería de datos está orientada a descubrir conocimiento. Eso es lo que busca. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Algún objetivo. O sea, cuando siempre yo lo asocio con las cosas del mundo real. Si yo veo una mina de oro, yo lo que voy a buscar oro. ¿Cuál es mi objetivo? Extraer ese oro, ese mineral precioso. Entonces, cuando yo voy a hacer minería de datos, es lo mismo. Voy con un objetivo. O sea, yo voy con una hipótesis de que en esos datos existe algo valioso en algunas de sus zonas. Eso es lo que yo voy. Y cada vez más yo voy prácticamente, cada vez que yo voy extrayendo data, voy tomando más experiencia y voy creando todavía mejores modelos. Es decir, que antes de yo venir a hacer mi primer modelo estadístico, va a haber un trabajo detrás valioso, extracción, limpieza, procesamiento. Lo más difícil, traer datos de fuentes externas, porque ya nada más, como les menciono, nada más no es una base de datos SQL que usted va y saca la data, no. Es así.
Si fuera así, fuera sencillo el asunto. Pero lamentablemente no es así. Usted tiene que conectarse al archivo que está en la nube, a archivos de SharePoint, donde quiera que se encuentre un documento. Y rogarle a Dios que no le cambien la estructura a ese documento. Entonces, de minería se habla mucho, pero cuando hablamos de esto y hablamos de minería, debemos de mencionar este círculo. Porque, como mencioné, usted va a tener objetivos, como dice acá, bien claros. O sea, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Porque si yo no sé cuáles son mis objetivos, ahí me complico. O sea, yo tengo que saber exactamente cuál es el objetivo de estudio. Luego viene el tema del procesamiento. Fíjense que acá es que yo duro más tiempo. Aquí es que que voy a dedicarle más tiempo en el procesamiento. Luego la creación de modelos y luego los resultados donde yo voy a evaluar eso, validarlo. Fíjense acá, que lo primero es, yo tengo que entender el negocio. Entonces yo siempre menciono que las personas que están trabajando en bancos, son estadísticas financieras, hay muchos estadísticos que han aprendido a programar en R. Y yo lo soy honesto, esa persona es más valiosa que un ingeniero en informática para ser analista. ¿Por qué? Porque ella tiene la parte más importante, entiende el negocio. Y luego le sigue la otra, que es entender los datos. Ya hay tiene esa ventaja, lo único que tiene que hacer es aprender R. Y R lo aprende un mes, 2 meses o 3 meses, practicando diario. Ya, domina R o domina Python. Así de simple, lo va a dominar. Ahora nosotros, los informáticos, te va a tener que dedicar un tiempo a entender el negocio, entender el dato, entender estadística. Luego viene la parte, como dice aquí, preparación del dato. En la próxima clase estaremos hablando de eso. O sea, le voy a mandar un video de que usted vea cómo se importa. Eso y lo repito. Yo le mando el video, usted lo ve si usted quiere. Pero cuando yo venga, voy a hablar de la importación del dato. Me voy a llevar la importación. Voy a comenzar a hablar de la limpieza del dato. Porque voy a suponer que usted ya vio el video de la importación del dato. La próxima clase usted la toma, a ver lo que tenga que ver con la importación. Se sienta, le da pausa al video, toma los apuntos, o lo va haciendo a la par como yo lo voy haciendo, como usted quiera. Pero debe de hacerlo. Luego viene el tema del modelamiento, ya dependiendo de lo que usted vaya a realizar, si una regresión lineal, si voy a utilizar un KNN, un árbol de decisiones. Luego vengo con la evaluación de ese modelo. Y si el score es muy bueno, entonces ya vengo con el tema de la implantación. Ahora bien, fíjense aquí lo chulo. Cuando hablamos de minería, ¿por qué esta se usa prácticamente en conjunto? Cuando usted habla de machine learning, inteligencia artificial, big data, minería, prácticamente eso está dentro de una misma burbuja. Tienen un factor común. Quieren darle valor al dato, quieren pulir el dato, quieren explotar el dato. Esos son comunes. Fíjense ahí, cuando hablamos de Big Data, fíjense en Big Data. O sea, todo esto que está acá es lo que es Big Data. Pudiésemos decir que la minería está dentro de la Big Data. Bueno, sí,
Porque la Big Data ya te dice que va a trabajar con grandes volúmenes de datos, pero dándote herramientas para que tú lo manipules. Pero mire lo chévere, tengo minería de datos, pero dentro de minería, todo lo que engloba minería. Estadística, aprendizaje automático, que ahí usted va a tener lo que dieron inteligencia, se recordarán, regresión lineal, KNN, árboles de decisiones, computación paralela, sistema de toma de decisión, recuperación informática, visualización, procesamiento de base, inteligencia artificial, que aquí usted tiene todo el algoritmo habido y por haber. A eso súmale el volumen de datos más la complejidad que tenga esos datos, que casi siempre son complejos. ¿Por qué casi siempre son complejos? Por el mal manejo que tenemos los ingenieros con el tema de la base de datos, con el tema de la normalización de la base de datos, con el tema de rellenar las tablas en la base de datos. Entonces, al ingeniero tener tantos inconvenientes con esos temas, esos datos, lamentablemente, son datos, vamos a decirlo así, que hay que pulirlo y hay que darle forma más de la cuenta debido a que el ingeniero no se preocupó en mantener un estándar, en mantener esa base de datos con el dato correcto. Si sabemos que el campo de un teléfono y sabemos cuántos dígitos tiene un teléfono, no entiendo por qué no nos limitamos. O una cédula. O si yo sé que un campo es numérico, ¿por qué no le digo que es numérico y que pertenece a tantos dígitos? Es que voy a aceptar en ese campo. Entonces, quizás no le damos importancia porque entendemos que funciona. Pero lo que vayan a dar estructura de datos en su momento, le van a decir, mira, que funcione no es lo mismo que sea eficiente. Si usted tiene que buscar la eficiencia, asegurar la calidad, se llama. Entonces, luego usted viene acá con el tema de velocidad de análisis, explotación y decisión. Cuando hablamos de velocidad, en media hora yo dejo de hacer negocio con alguien por un modelo que usted no me entregó. Ahora mismo los negocios están así. Lo que han visto el tema de la cripto, del trading, o sea, te ponen tus gráficos y eso te ponen cada una hora, en tiempo real, presentándote las cosas que van sucediendo en el mercado para que tú tomes decisiones. Lleva esa misma imagen, lo que he tenido la oportunidad de ver eso, a una empresa. Yo quiero saber cómo va mi negocio en el día de hoy. Y estamos hablando de esas empresas que tienen muchas sucursales. Estamos cumpliendo los objetivos. Yo quiero ir midiendo eso día a día. ¿Y qué mejor que un gráfico para que me diga eso? Para yo entender rápido lo que está sucediendo y cómo se está comportando en mi negocio. Ya son de la cosita que usted tiene que comenzar a ver, comenzar a analizar. Esas son de las cosas que debemos nosotros de ver y tratar de entender. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a lograr? Creo que se me descargaron los audífonos. ¿Tú me escuchan bien ahí? ¿Me pongo Sí. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto, gracias. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay que aplicar el famoso método KDD. ¿Qué te dice? Es un proceso metodológico para encontrar un modelo válido, útil y entendible que describa patrones de acuerdo a la información, y como modelo entendemos que es la representación que intenta explicar ese patrón en los datos. Como mencioné ahorita, descubrir conocimiento en la base de datos. Ahí lo dice, Knowledge Discovery in Databases. ¿Qué es lo que yo quiero? Conocimiento. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Más bien, el KDD es un proceso automático que va a tratar de descubrir, analizar. Voy a tratar de buscar patrones. Y esos patrones, ¿cómo yo lo voy a conseguir? A través de los datos.
Pero ¿para qué yo quiero esos patrones? Para que el usuario lo analice. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr eso? Bueno, de alguna forma yo tengo que lograr que esos datos se preprocesen, más bien hacer minería y luego presentar esos datos. ¿Dónde yo puedo aplicarlo? En muchísimos lugares. Yo puedo aplicar el KDD para tratar de descubrir si una persona es diabética o no diabética, es decir, para descubrir enfermedades, comparándola contra los síntomas, para saber, por ejemplo, cómo optimizar un departamento, para yo saber los perfiles de los futuros clientes de una empresa o la universidad, para saber cómo va el mercado, qué debo de comprar, qué debo de vender. Eso quiere decir que cuando yo lo llevo al mundo real, puede ser interesante para que las personas inviertan en ese tipo de modelo. ¿Qué pasa con este modelo? Tiene etapas. Tiene etapa de selección, una etapa de preprocesamiento. Se le puede llamar preprocesamiento. Cuando hablamos de preprocesamiento, hablamos de la limpieza del dato. El tema de transformación. ¿Cómo yo lo voy a transformar? Haciendo una reducción del dato. Aquí voy a comenzar, porque algo importante que siempre hay que tener en mente. Yo te puedo traer a ti un dataset. Cuando yo digo dataset, véalo como diferentes tablas de una base de datos o un archivo de Excel. Pero yo no voy a necesitar todas las columnas para yo realizar un modelo. No todas las columnas me van a servir, o yo no necesito todas las columnas. Yo simplemente tengo que quedarme con las columnas necesarias que yo vaya a utilizar para yo hacer mi estudio. Para que a mí se me haga fácil entender ese modelo. Entonces yo comienzo a eliminar esas columnas o renombrarlas en caso de ser necesario. Cuando hablamos de limpieza es si tengo valores nulos, tengo una columna que le hace falta mucha información, la elimino. Luego pasamos el proceso de minería de datos. Y luego viene el tema de la interpretación y evaluación. Ahora, cuando hablamos de la etapa de selección, o sea, yo primero tengo que, obviamente, haber detectado el conocimiento, obviamente. Ya yo debí tener previo los objetivos de estudio. Entonces, ok, yo más o menos sé lo que yo quiero lograr. Ahora yo comienzo a hacer, como dice ahí, target data. O sea, ¿cuál es mi data objetivo? De este conjunto de datos que yo tengo un dataset ahí completo. De ese conjunto de datos, ¿qué yo voy a seleccionar? Ojo con esto, porque así es que usted tiene que aplicarlo a cualquier tarea práctica que luego usted vaya a tener. O sea, yo no tengo que decirle lo que usted tiene que hacer. Se supone que a todo lo que usted vaya a hacer, usted le va a aplicar ese modelo. Se supone. Que por eso lo estoy mencionando hoy. Para que usted entienda bien cómo usted va a trabajar paso por paso. O sea, si yo tengo un data warehouse, una base de datos, lo que sea que yo tenga para trabajar, yo tengo que ver si yo voy a trabajar con el dataset completo o con una porción de ese dataset. ¿Y cómo yo voy a saber? Bueno, dependiendo de los objetivos que yo quiera en ese momento. Pues yo puedo tener la Universidad Guapa. Y si yo te digo a ti que yo quiero evaluar a los estudiantes de ingeniería en informática o de departamento de ingeniería, o la escuela de ingeniería, por ejemplo. Bueno, pues entonces yo voy a seleccionar todos los estudiantes que tengan que ver con ingeniería, los demás los voy a descartar. Entonces yo voy a elegir una porción. Y de ese mismo data warehouse, vengo después con lo que son las licenciaturas, con la misma data. Pero entonces ahora mi objetivo es diferente porque ahora son los de licenciatura. O sea, estoy llevando un objetivo en específico. Luego se lo voy a entrar yo en una etapa de procesamiento y limpieza.
O sea, yo tengo que ver la calidad del dato. Bueno, que es algo subjetivo. Todavía no, yo no te puedo decir que tú tengas una forma, aunque yo te diga, mira, fulano de tal, registró en la ISO, cómo un dato tiene calidad. Ahora yo trato, ¿verdad? De los valores vacíos, los valores faltantes, tratar de completarlo, si tiene demasiado, eliminar esa columna. O sea, tengo que ver cuáles son importantes. Si tengo valores ruidosos, ¿qué es un valor ruidoso? Los famosos outliers. Esos valores que están como fuera del rango de mi estudio, que es otro. Yo estoy analizando la venta, para que ustedes tengan una idea. Estamos hablando de las ventas. Yo te pudiese decir que el año pasado fue un outlier. Yo no sé, en el 2050 viene alguien y está analizando los años de venta de un supermercado, por ejemplo, y de una mascarilla. En el 2020, ese monto de la mascarilla, nosotros tendríamos que buscarle un promedio y reducirlo, porque usted sabe por qué sucedió. Bueno, de 2020 a 2021, pero sobre todo aquí. La venta del supermercado, también tendría yo que cerrar ese monto que vamos a tener billones, reducir. ¿Por qué? Porque hubo un fenómeno que provocó eso. Realmente esa no era la tendencia de venta. Entonces yo tengo que detectar eso y darme cuenta, pero ¿qué pasó? Mi venta venía así. O sea, la venta mía prácticamente era así, de un pronto hice así. Y luego comencé a descrecer un poquito y luego volví aquí. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ahí está el tema de la estadística. Entonces yo tengo que ver qué sucedió ahí. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué pasó? Entonces ahí es que yo comienzo a ver, a transformar, a limpiar. O sea, cuando estamos en el proceso de limpieza, muchas veces esos valores faltantes, esos valores que están vacíos, en el de limpieza, eso yo lo puedo ignorar. Yo puedo sustituirlo por un valor más cercano, le puedo poner la media, la moda, o sea, cualquier eh, forma de estadística de yo poder conseguir un dato que me esté faltando. Luego viene la etapa de transformación. Que yo voy a buscar características para presentar los datos. Yo voy a tratar de reducir el número de variables. O sea, después que yo vine aquí y seleccioné, aquí en el procesamiento, yo me voy a dar cuenta de la que tiene valores nulos, valores faltantes, y aquí yo puedo seguir reduciendo también. Y me voy a dar cuenta de cuáles realmente son variables más importantes para mí. Si tengo que eliminar tuplas, tengo que sustituir valores, que tengo valores categóricos y mejor es llevar a valores contiguos, o tengo valores contiguos y mejor llevar a categóricos. Si tengo que eliminar algunos atributos que son insignificantes, ejemplo de base de datos, si tengo que eliminar alguna llave, alguna columna, esa es la idea. Eso es lo que yo voy a hacer en el momento de reducir. Cosas que yo entiendo que no son necesarias, porque quizás pueden entorpecer el mismo modelo, o que me pueden ayudar a que el procesamiento el preprocesamiento sea mucho más rápido. Si lo cambio, lo puedo hacer. Entonces luego viene el tema de la minería, que eso es un mundo. Ya yo mencioné para que la minería, buscar, descubrir, si lo que usted va a hacer,
La minería va a ser dos tipos de modelos: prescriptivo o descriptivo. ¿Qué va a ser un modelo predictivo? Va a pretender estimar valores futuros. Usted va a tener unas variables objetivos y él va a tratar de predecir. Eso es lo que va a hacer prácticamente. Ahora, los modelos descriptivos va a tratar de buscar patrones y explicar esos patrones. Prácticamente, cuando yo tengo un modelo descriptivo, voy a buscar, por ejemplo, personas que tengan gustos similares, estudiantes, por ejemplo, puede ser, mira, vamos a buscar el interés de los temas que tienen los estudiantes en común. O sea, puede ser un tema. Pudiese ser. Que son de las cositas que usted pudiese analizar ahí. Ahora, cuando hablamos de minería, te recuerdo ahorita todo lo que conlleva la minería. Aprendizaje supervisado, a un tema de agrupamiento, de clustering para buscar temas de asociación. Que el que dio inteligencia conmigo sabe de lo que le estoy hablando. Aquí yo se lo voy a refrescar un poquito, porque es importante manejar los conceptos y se toma una clase para eso, para que usted recuerde el tema de clustering. Lo que no la dieron no importa, se le muestra otra vez. Realmente una tontería. La parte más tediosa es trabajar con los datos. Luego lo de los modelados, eso es lo mismo todo. Lo mismo. Porque es un paso a paso. O sea, realmente es un paso a paso. Entonces, esa minería o esa minería, cuando tú vas a aplicar la parte de clustering o agrupaciones, que yo voy a buscar correlaciones entre los datos. Yo quiero saber si mi cliente, o sea, para yo segmentar unos clientes, yo necesito saber si son fieles a la marca, el precio en sí, para yo comenzar a hacer estudios por grupos. O sea, yo tengo que tratar de subdividir eso para tener mayor éxito. Entonces, luego tengo una etapa de interpretación y evaluación. Ya usted sabe lo que va a hacer ahí, te lo está diciendo que es lo que usted va a hacer. Ya esos patrones que yo descubrí, comenzar a relacionarlo. Aquí yo voy a comenzar a incluir el tema de las visualizaciones para explicar esos patrones. Entonces voy a comenzar a consolidar, como dice aquí, knowledge. Voy a tratar de consolidar ese conocimiento que yo descubrí. Porque ya yo extraje el conocimiento. Hay que estar claro con eso. Cuando hablamos de minería, que es un tema bien amplio, usted va a ver ahí temas de clasificación, temas de regresión, temas de clustering, asociación, que son de las cosas que uno debería aplicar en el día a día para poder trabajar con datos y para poder tener éxito. Ahora, el proceso KDD, como yo le menciono, lo estoy mencionando hoy. ¿Qué se supone que eso es lo que usted debe hacer cada vez que usted vaya a trabajar con dataset? O sea, aplicarle ese procedimiento tal cual. No es venir cada que pase, vamos a comenzar a hacer modelo, bien, con toda la columna, sin importar el tipo de datos que tenga. Ya, hice mi modelo, me graficó, me quedó un score de un 50%, un 70%. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿pero y por qué dejaste esta columna? La razón. ¿O por qué eliminaste tal columna? Porque se supone que usted lleva un objetivo en mente. ¿Por qué dejó uno o por qué quitó otro? Porque si usted recuerda aquí, en este ciclo que hay aquí, te habla primero que entiende el negocio. Una vez que yo entienda el negocio, entonces entiendo los datos.
Y así que viene. Entonces, hubo una clase, la que yo le mandé de Python, que le hablaba de Python, de lo que era Python, de lo que hacía. Prácticamente te estaba hablando todo lo que tuviera que ver con Python. Yo te voy a mandar uno que va a hablar de importación de datos, donde va a utilizar esta librería que se llama Pandas. ¿Qué es lo que yo hago con esta librería? Utilizo de Python el módulo import, el nombre de la librería, y esto es un alias. Aquí yo pudiese poner lo que yo quiera, pero uno le pone PD. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a importar el método se me hace más fácil. Aquí yo le estoy diciendo, mira, de Panda utiliza read Excel, porque voy a leer un archivo de Excel. Ese archivo de Excel yo lo tengo acá, en la raíz. Se encuentra ahí. Y lo cargo en esa variable. Todos los cambios que yo haga en esa variable no le afecten nada al original, que eso es lo bueno. Y con .hit yo puedo visualizar los datos que me contiene ese documento de Excel. Dalo ahí. Ahora, estoy utilizando Pandas. Mira lo interesante de eso. Si yo me voy a Pandas, su página oficial, fíjense en todos los métodos que tiene Pandas para yo trabajar con datos. Fíjense. Cuando hablamos de Pandas, fíjense que aquí tengo yo un data frame, todos los atributos que yo puedo utilizar. Miren cómo te definen cada uno, para qué sirve cada uno. Es decir, que esto es un mundo aparte. Como le dije, les voy a enviar un pequeño tutorial explicándoselo yo sobre el tema de manipulación de datos, sobre el tema de importación de datos. Primero vamos a hablar de importación y luego hablaremos de manipulación y eso. Que usted va a tener que trabajar durante la semana viendo estos videitos. Porque acá yo comienzo a explicártelo, el tema de la importación, ¿verdad? Y luego usted va a tener que ver el video de nuevo para poder entender y que ir haciendo la práctica. Yo le voy a mandar el video para que usted le vaya dando a la pausa y usted vaya haciendo la práctica. Que esa es la idea, para que pueda trabajar. Ahora, cuando comencemos a trabajar, recuerde el modelo CATITI. Es con eso que usted debe trabajar. Es con eso. Bien. Miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Voy a mandar el video, por favor véanlo, porque así que van a surgir algunas preguntas o van a surgir algunas dudas. Si tienen alguna pregunta, dudas, este es el momento de hacerlo.